Capítulo 456. El Imperio ruso es, en esta época, el país más poblado de Europa. Pero eso no significa que las tropas que se pueden organizar en el ejército sean ilimitadas. Maldición. El primer ministro del imperio, Rostopchín, pronunció una maldición que no concordaba con su rostro elegante. Originalmente es un primer ministro que debería estar a cargo de la diplomacia y los asuntos internos en San Petersburgo. Sin embargo, el lugar donde se encuentra ahora es el sur de Rusia, Kiev, ubicado nada menos que 1500 kilómetros al sur. ¿Por qué está Rostopchín aquí? Su asistente, el conde Alexander Ivanovich Tolstoy, mirando al ejército con cara sorprendida, dijo. Entonces, ¿organizaron nada menos que 200.000 hombres? Correcto. Su Majestad el Zar se ha vuelto loco. Rostopchín miró ansiosamente a su alrededor y se llevó la mano a la boca. SHH. Aunque eso sea cierto, hay cosas que no se deben decir a la ligera. Las filas de soldados que se dirigen a Kiev a lo largo del río Dnieper se extienden largamente. Las tropas que marchan espléndidamente al frente son de caballería, la artillería está muy atrás en la retaguardia. Solo por la escala, parece tener el ímpetu de conquistar Europa. El general y ministro de guerra Mikhail Barclay de Tolly, que estaba junto al conde Tolstoy, informó fríamente. La caballería, incluyendo la Guardia Imperial, es un total de 30.000 jinetes, los cañones son más de 600. ¿Cómo van a llevar todo eso hasta India? Ministro Tolly. Naturalmente eso no puede ser. El mariscal Kutuzov no es tan tonto. La mayoría de las tropas se estacionarán en puntos intermedios para suministros, y en la zona fronteriza persa actual se desplegará aproximadamente de 40.000 a 50.000. La caballería será aproximadamente 5,000 jinetes, los cañones serán 50. Rostopchín, que estaba considerando el informe de Tolly, suspiró aliviado. Esa cantidad es manejable. ¡Ay, puedo respirar! Originalmente en la historia real, el número máximo de soldados que Rusia movilizó en esta época fue aproximadamente 150.000. Pero en una guerra expedicionaria, no defensiva, se movilizaron más tropas que eso. Al punto de que los carros de suministros se agotaron inmediatamente, y los soldados están cargando personalmente la comida. Sin embargo, esto también es el resultado de haber convencido con dificultad al zar para posponerlo como problema de preparación de guerra. Si hubieran comenzado la marcha en 1808 como originalmente exigía el zar Pavel, habrían tenido que hacer avanzar las tropas sin ni siquiera estar preparados. Por supuesto, actualmente tampoco están muy bien preparados. Sin embargo, si quisiera rechazar lo que ordenó el emperador, debería haber renunciado al cargo desde el principio. Para mantener su posición, o como poderoso que ama al país a su manera, Tolly informó mecánicamente a Rostopchín. Primero, el punto más importante en la ruta de marcha es finalmente el Cáucaso. Del Cáucaso de nuevo hasta India, realmente lejos. Pero es una parte absolutamente necesaria. Afortunadamente, nuestro país aliado Francia envió un enviado especial para tranquilizar a Persia. Rostopchín frunció el ceño. ¿Por qué es eso afortunado? ¿No será que nos traicionan y despliegan una maniobra de distracción? En realidad, Napoleón nunca abandonó realmente el sueño sobre India. Además, a diferencia de la historia original, incluso Egipto está en manos francesas. Naturalmente India entró en la visión de Napoleón. Por eso Napoleón, como en la historia original, o un poco más activamente, envió enviados especiales a Persia. La delegación especial liderada por Pierre Joubert y Claude Mathieu de Gardane concluyó un tratado de no agresión mutua entre Persia y el Egipto francés. Pero desde la perspectiva rusa, Persia es un oponente con el que han luchado desde la época de la emperatriz Catalina. Por eso no podían evitar preocuparse de que Francia los traicionara. Sin embargo, esta vez Tolstoy negó con la cabeza. Eso no puede ser. El ataque a India es el sueño del emperador francés y del virrey. También es lo que informó mi primo Piotr Alexandrovich Tolstoy, que es embajador en Francia. Ciertamente, si conquistaron hasta Egipto. Ese lado también está gobernado por dirigentes tan locos como nosotros. La diferencia es que tuvieron éxito. Alexander, el conde actual de la distinguida familia rusa Tolstoy, sonrió amargamente. Nosotros tenemos alta probabilidad de fallar.
Aunque escuchó a los funcionarios civiles parlotear al lado, Toji no dijo nada. Normalmente Toji no tiene opiniones fuertes. Más tarde en la historia original, incluso después de crear la llamada táctica de tierra quemada, la retira cuando el emperador y otros generales vacilan. También es por eso que presenta mecánicamente solo medidas posibles sobre la expedición a India sin sentido del zar actual. Por supuesto, también debe ser por la debilidad de ser de origen extranjero. Sin embargo, debido a eso, aunque el zar también, es un soldado cómodo de manejar para el primer ministro Rostopchín. De repente Rostopchín miró a Tolstoy y Toji y dijo: ¿Quién sabe? Francia solo ocupó Egipto para la conquista de India. Entonces nosotros también podríamos terminar solo atacando Persia. ¿No es eso algo que nosotros los súbditos no podemos decidir? Una vez que ganemos, entonces podremos hacer la petición. ¿Eh? El primer ministro Rostopchín estaba desarrollando charla llena de esperanza cuando levantó las cejas. Clac. 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 A lo lejos se ve látigos azotando entre los soldados que marchaban por la colina. El conde Tolstoy sorprendido se acercó y los latigazos se detuvieron. El conde Tolstoy señaló sorprendido al oficial que blandía el látigo. ¿Qué pasa, exactamente? Conde Tolstoy, su excelencia. Siga su camino. Estamos estableciendo disciplina militar. ¿Qué? No, ¿qué disciplina militar con latigazos así? Sin embargo, el oficial con el látigo resopló. Si no, estos hijos de siervos no obedecen. Son diferentes del ejército de conscripción de plebeyos comunes. Siervos. Grupos de semi-esclavos que viven cultivando tierras adscritos a feudos en la época medieval. Actualmente, entrando al siglo XIX, la mayoría de los siervos están desapareciendo en Europa, pero en Rusia únicamente el sistema de servidumbre se ha fortalecido. Es el resultado de la política de favorecer a la nobleza que implementó la emperatriz anterior, Catalina, para cubrir la debilidad de ser de origen extranjero y no de sangre imperial. Naturalmente los siervos tienen mejor nivel educativo que los plebeyos, peor estado nutricional, y originalmente no son objetivo de conscripción. Sin embargo, cuando el ejército del Imperio ruso organizó repentinamente un gran ejército, ocurrió una situación donde el número no era suficiente solo con plebeyos. Aunque es difícil encontrar estadísticas precisas en Rusia, según estadísticas de la historia original de épocas posteriores, a mediados del siglo XIX aproximadamente el 40% de la población eran siervos. Aún así, gobernar con látigos es excesivo incluso para el ejército ruso donde los golpes son rutinarios. Era el momento en que Tolstoy apretaba los dientes e intentaba arrebatar el látigo del oficial. De repente alguien le agarró el hombro. Es el primer ministro, Rostopchín. Ya es suficiente. Su excelencia, esto es excesivo. Aunque sea para establecer disciplina militar. Dije que ya es suficiente. Rostopchín se dio la vuelta y sacudió la cabeza. Para asegurar recursos de tropas, tanto los oficiales de reclutamiento como los oficiales están esforzándose. Maldición. Aquí se puede salvar al soldado de origen siervo ante los ojos. Sin embargo, cuando soldados de origen siervo sin disciplina militar saqueen, violen o en el peor caso desobedezcan órdenes, los oficiales no tendrán medios para controlarlos. Porque conocía las circunstancias, Rostopchín no impidió el maltrato a los soldados. El conde Tolstoy se dio la vuelta apretando los dientes. Ojalá esta guerra termine pronto de alguna manera. Sin embargo, el conde no podía imaginar en absoluto cómo terminaría la guerra. En las afueras de Kiev, hay una tienda con el emblema del águila bicéfala destacado sobre una lona negra. Finalmente ha llegado el momento, Zarevich. Zarevich, es decir, se refiere al príncipe heredero. En el Imperio ruso contemporáneo, solo uno puede usar este título aún. Alexander. El príncipe heredero Alexander mantuvo silencio y luego dirigió la mirada. Allí estaba Bagration, el conquistador de Finlandia. General Bagration. ¿Confía en Bennigsen? No. Pero Bennigsen es alguien que conoce bien la situación. También sabe que esta guerra es una locura. Entonces ¿no sería exagerado decir que no hay nadie que nos detenga hoy? Ante la pregunta del príncipe heredero, el consejero Novosibtsev inclinó la cabeza. Por supuesto. Incluso el comandante de la guardia está de nuestro lado.
El comandante de la Guardia Arakchev es originalmente confidente del emperador. Sin embargo, Arakchev finalmente se rindió ante Pavel, que tomaba la decisión loca de la expedición a India. Por supuesto, no participaría activamente, pero recibieron confirmación de que abriría el camino. Entre el grupo de vasallos que rodeaba a Alexander, su amigo íntimo Stroganov se adelantó. Todos quieren a su Alteza el príncipe heredero como emperador. El príncipe heredero Alexander miró a su alrededor y asintió. Bien, caballeros. Abandono a su majestad para salvar al país. En el momento Bagration desenvainó su espada y la dirigió al aire. Aunque es un hombre cuya esposa está jugando con Metternich en París, aquí es un general respetable que comanda el segundo cuerpo. De repente, con voz que parecía contener indignación, Bagration gritó a los generales circundantes. Todos, desenvainen las espadas. Por nuestra madre Rusia, deponemos al zar. Depongan al zar. Gloria al zarevich Alexander. Entonces Alexander asintió. Vamos. Simultáneamente se abrió la tienda. Los soldados que esperaban afuera abrieron camino sosteniendo mosquetes. Bagration lideró desde el frente y movió las tropas junto con soldados con bayonetas montadas. El objetivo es uno. El campamento imperial donde espera el zar. Tap tap tap. Cuando los soldados del segundo cuerpo del ejército expedicionario de India irrumpieron, los soldados de la guardia que no entendían qué pasaba se levantaron sorprendidos. General. ¿Por qué de repente? Este lugar es claramente la retaguardia. Hasta las montañas del Cáucaso que se esperan como campo de batalla, habría que ir al menos 1000 kilómetros más. Por eso estaban descuidados, cuando de repente ocurrió tal cosa. Bagration en lugar de hablar sacó una pistola y disparó. ¡Bang! Un soldado de la guardia cayó por la nueva pistola importada recientemente de Francia. Todos retírense. Esto es sucesión legítima al trono. Y es rebelión. Ah. Se puede matar a todos los que hablen de rebelión. Hoy no habrá absolutamente ninguna retirada. El comandante de la guardia Arakchev observó desde lejos con cara afligida y luego desapareció. Con esto nadie pudo detener el levantamiento del príncipe heredero. Pero cuando abrieron la tienda del emperador, surgió un problema. El general Guillaume Emmanuel Guignard, ayudante de Bagration que entró primero, salió corriendo sorprendido. Su rostro siempre elegante como noble francés exiliado estaba pálido. Gran problema. Su majestad no está. El príncipe heredero Alexander, que esperaba afuera, también palideció y miró a su amigo íntimo. ¿Qué hacemos, Stroganov? Stroganov frunció el ceño. Claramente, el emperador escapó primero. Perseguirlo y capturarlo también es un método, pero lo importante ahora no es eso. 200.000 tropas grandes. Deben tomar control desde este campamento. Llegados a este punto, solo hay un método. Su Alteza tome control de todo el ejército expedicionario y proclame de nuevo el trono. ¿Qué? Griten todos. ¡Viva su majestad el zar Alexander! En ese momento Bennigsen corrió y gritó primero. ¡Viva su majestad Alexander! De alguna manera los gritos resonaban por todo el campamento de Kiev. En ese momento, el zar Pavel estaba huyendo hacia el norte por el río Dnieper. Esto es traición. ¿Cómo se atreve mi hijo a mí? A Pavel, que gritaba temblando en el barco, un soldado francés que se secaba el sudor le dijo. Su majestad, es correcto que hable después de escapar completamente. Gracias, Joubert. Tú, un extranjero, eres mi único súbdito leal. Originalmente mi especialidad es recorrer largas distancias, así que no es algo muy difícil. Joubert, el hombre que una vez recorrió Canadá y Siberia, se rió. Fue por muy poco. Si se hubiera retrasado un poco más, Pavel ya habría caído en manos de Alexander. Aunque siendo extranjero no pudo prevenir la rebelión, Joubert también había experimentado innumerables golpes de estado en París. Gracias a eso, sirviendo como agregado militar ruso en el cuerpo, pudo detectar rápidamente movimientos sospechosos. ¿A dónde lo llevo, su majestad? Pavel frunció el ceño y sus ojos brillaron. Moscú. Solo ese lugar es mi esperanza. Regreso a Moscú, que fue la capital en el pasado. Era el momento en que se marcaba una nueva línea en la leyenda de recorridos de Joubert.
Por supuesto, fue una tragedia en la historia rusa. Capítulo 457. Claramente, soldados que hasta ayer marchaban con el mismo uniforme militar se apuntan con armas entre sí. ¡Bang! 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 Por supuesto, las armas del ejército del Imperio ruso son mosquetes anticuados. Ocasionalmente algunos están equipados con nuevos mosquetes ingleses Brown Bess de avancarga con fulminante o rifles franceses de Warnais de retrocarga. Sin embargo, eran demasiado caros y tanto Inglaterra como Francia rara vez exportaban nuevas armas al extranjero. Por eso, la mayoría de los soldados usan rifles de avancarga que cargan pólvora con baqueta y se encienden con pedernal. Aún así, el hecho de que suene como fuego continuo muestra cuántos soldados han sido desplegados. ¿Cuándo van a terminar los disparos? De cualquier manera, el rendimiento de los mosquetes es el mismo. Es que hay demasiados enemigos. ¿Por qué la mayoría de mis tropas se fueron con el príncipe heredero? El zar Pavel gritó. Aunque nunca hice nada malo al ejército y a los siervos. En realidad, el zar no está mintiendo. Pavel se esforzó desde el inicio de su reinado por el problema del trato al ejército. Prohibió los golpes, se esforzó por aumentar el salario de los soldados y trató de mejorar los suministros. Naturalmente, como todo lo que hizo Pavel, solo comenzó improvisadamente y no se mantuvo. El problema de los siervos es igual. La época es principios del siglo XIX, por muy atrasada que sea Rusia, saben que los siervos son un problema nacional. Primero, todos los ingresos de los siervos van al propietario, así que los impuestos son problema. Por eso Pavel ordenó investigaciones para la reforma de los siervos. Además también proclamó no maltratar arbitrariamente a los siervos. Naturalmente no había siervos que escucharan esa orden, ni tierras agrícolas donde se implementara el decreto, y Pavel tampoco se molestó en verificarlo. Tolley, en lugar de señalar todo esto, negó con la cabeza. Las fuerzas de defensa de Moscú son 30.000, así será difícil detener al ejército del zarevich. Solo informó hechos objetivos de manera muy mecánica. Actualmente, Rusia se dividió en dos. Las fuerzas que apoyan al zar con frontera en el sur de Moscú al norte, y las fuerzas que apoyan al zarevich centradas en el sur, dirección Kiev. No, como el zarevich ya recibió la coronación del arzobispo ortodoxo de Kiev, no sería exagerado decir que dos zares están luchando. El problema es que el zar Pavel agrupó la mayoría del ejército bajo el pretexto del ejército expedicionario a India. Aún así, la élite fronteriza centrada en las fuerzas del frente polaco y las tropas estacionadas en Finlandia todavía siguen al zar. Pero el ejército expedicionario de nada menos que 200.000 tiene como comandantes a Bagration y Bennigsen. Así que Moscú está en crisis de caer antes de que regresen las fuerzas de defensa fronteriza. ¡Ay, Su Majestad! ¿Qué tal si abandona Moscú? De repente, en un lado del palacio del Kremlin de Moscú, un general tuerto abrió la boca. Kutuzov, quien había sido nombrado comandante supremo de todo el ejército ruso con la confianza del zar. Sin embargo, en la expedición a India se encargó de la retaguardia y no participó directamente. La razón de esto es simple. El caprichoso zar Pavel encargó a Kutuzov la defensa de Polonia. Gracias a eso, Kutuzov estuvo a salvo en la rebelión liderada por Bagration y Bennigsen. Sin embargo, Moscú no es una ciudad conveniente para la defensa. Sobre todo, desde Kiev hasta Moscú hay realmente solo llanuras planas, por lo que es difícil bloquear cuando viene un gran ejército. Alexander aún no ha tomado control completo del ejército expedicionario. Por eso envió primero una vanguardia de 50.000, y las fuerzas de defensa de Moscú que difícilmente se pueden llamar élite las están bloqueando. Pero si continúa así, Moscú será necesariamente ocupada. Pavel gritó hacia Kutuzov. ¿Dónde están tus fuerzas de defensa polacas? Tráelas todas. Con la urgencia del tiempo, solo vine corriendo yo. Aunque deben estar viniendo ahora, por la distancia es difícil que lleguen más rápido que el ejército expedicionario a India. ¿Por qué son tan lentas? ¿No aprendiste tácticas de Suvorov, quien era famoso por la velocidad de marcha como un torbellino? Por supuesto, el zar ya olvidó completamente que él mismo odiaba a Suvorov. Además, Polonia está mucho más lejos de Moscú. Desde el centro es aproximadamente 1.200 kilómetros en línea recta, más largo que la distancia de Kiev a Moscú que es poco más de 870 kilómetros.
También hay obstáculos representados por el río Vístula. Todos estos problemas en realidad se los carga Napoleón en la historia original. Es decir, incluso sin ser durante el regreso, la marcha en sí no era fácil. Así que por muy élite que Kutuzov hiciera las fuerzas de defensa polacas, no pueden ser más rápidas que las fuerzas del Zarevich estacionadas en Kiev. Kutuzov, en lugar de explicar todo punto por punto al emperador, inclinó la cabeza. El lado de San Petersburgo es más ventajoso para la defensa. Su Majestad. Pavel tembló todo el cuerpo y gritó. Alexander. Este maldito hijo de Satanás. Tus descendientes serán malditos. Todos morirán arrastrados por los rebeldes. Por supuesto, Pavel tampoco recordaba que los descendientes de ese Alexander serían sus propios bisnietos. El lugar que se entera más rápido desde el oeste de la situación de cambio repentino en Rusia es siempre Varsovia. El zar pelea con el príncipe heredero. En Varsovia, donde el gran duque de Varsovia y duque de Sajonia está ausente, hay otro responsable principal. Poniatowski, figura poderosa y descendiente de la antigua Casa Real polaca. Las charreteras del nuevo cargo creado por Napoleón, general superior del Imperio francés, brillan deslumbrantemente en sus hombros. Fue reconocido por sus méritos en toda la campaña de Bohemia, salvando a Moreau del escape. El subcomandante de las tropas estacionadas en el Ducado de Varsovia, Zubkowski, asintió. Así es. Actualmente dicen que el antiguo ejército expedicionario a India está avanzando hacia el norte desde Kiev. ¿El emperador está en Moscú? Sí. Pero según fuentes de información, hay alta posibilidad de que caiga pronto. Zubkowski brilló los ojos. El zar será capturado por el príncipe heredero, morirá en batalla, o tendrá que huir hasta San Petersburgo. Fue hace solo 3 meses, en enero de 1809, que el zar declaró la expedición a India. Durante ese tiempo enviaron numerosos mensajeros a París, y también recibieron órdenes extrañas. Órdenes de prepararse porque el emperador podría hacer campaña personal directamente. Era una situación abrumadora solo con eso, pero dicen que Rusia ha causado guerra civil. De repente, el general Debrouski que estaba parado al lado brilló los ojos. Esta es una oportunidad. Su excelencia el duque. ¿Tú también piensas así? Por supuesto. El zar está librando guerra civil con el Zarevich. Si no es ahora, ¿cuándo exactamente podremos avanzar hacia Rusia? Debrouski, el hombre que fracasó haciendo el movimiento independentista de la antigua Polonia, gritó. Vendrá la oportunidad de dividir Rusia como le pasó a Polonia. La partición de Polonia comenzó en 1772. Pero finalmente Polonia pereció en 1795, cuando la Gran Revolución estaba en pleno apogeo. Así que hace solo 14 años. Los polacos que recuerdan los días de independencia llegan a millones. Poniatowski, el representante de las aspiraciones independentistas polacas y soldado de la antigua nobleza, puso cara de profunda preocupación. Pero todos los generales que invadieron Rusia han fracasado. Hace 100 años, Carlos XII de Suecia también. Esta vez es diferente. ¿No está Su Majestad el Emperador Napoleón del Imperio francés que conquistó Europa? Además, Su Majestad el Rey Eugene de España, el victorioso de Jena, también participará. Ellos no conocen los campos de batalla del este. De repente Poniatowski preguntó con cara seria. Si ellos enfrentan Rasputitsa, ¿realmente podrán superarlo? Entonces tanto Debrouski como Zubkowski solo se miraron entre sí, perdiendo las palabras. Especialmente Zubkowski, ex asistente de Napoleón, no pudo encontrar lógica para refutar. Primero, el terror de Rasputitsa es el segundo problema. El verdadero problema es que Napoleón es un hombre que una vez que decide algo, avanza sin mirar atrás. Aunque haya obstáculos de la naturaleza, no se detendrá. También desde la perspectiva de los polacos, si avanzan hacia Rusia, no pueden pedirle que se detenga. Si Rusia no es conquistada, la completa restauración de Polonia se alejará para siempre. Entonces alguien irrumpió en el cuartel general de las tropas estacionadas en el Ducado de Varsovia. Su Excelencia el General Superior. Noticias urgentes. Andrzej Tadeusz Bonaventura Kosciuszko, el último comandante de defensa del antiguo reino de Polonia. Actualmente trabaja bajo Poniatowski, soñando con la independencia completa de Polonia.
Normalmente es un soldado siempre calmado, pero tiene cara desconcertada como nunca antes. Poniatowski preguntó apresuradamente. ¿Qué pasa exactamente, general Kosciuszko? Kosciuszko tragó saliva seca e informó. El zar abandonó Moscú. No, dicen que la quemó. Inmediatamente. Poniatowski se levantó de un salto. Un mensajero a París. No, iré personalmente. Ahora es guerra. Ya no se puede retrasar más. Cuando Alexander termine esta situación, nadie puede intervenir en Rusia. Ya sea Francia o Polonia, cualquier país. Al contrario, si es ahora, será posible. Moscú es la antigua capital, subcapital, y una ciudad como el comienzo de Rusia. Wash. Las llamas que han estado ardiendo por más de 10 días son incluso majestuosas. Las catedrales tradicionales que vienen desde la época del Ducado de Moscú ya se convirtieron en cenizas hace tiempo. El conde Tolstoy, un hombre que una vez fue gobernador de Moscú, informó con voz temblorosa. Su Majestad Alexander, informó que el alcalde de Moscú se ha rendido. El autoproclamado zar, Alexander, miró al conde con ojos cansados. Originalmente era asistente del primer ministro. Sin embargo, cuando ocurrió el golpe militar, no pudo escapar a tiempo. También como pensaba que el zar Pavel era un loco, fue rápido en someterse al príncipe heredero. Aún así, se ve que se tambalea ante la vista de Moscú ardiendo. Todos los generales y soldados, también el pueblo. ¿Su Majestad? No, no es nada. Alexander negó con la cabeza. Por aquí y allá se ven soldados dispersos saqueando. Las tropas del ejército expedicionario a India están compuestas principalmente por siervos. Así que es natural que la disciplina militar no sea estricta. De repente Bennigsen, parado al lado de Alexander, frunció el ceño. ¿Cómo se atreven esos bastardos? Captúrenlos a todos y ejecútenlos. Ya es suficiente, Bennigsen. Su Majestad, son bastardos que se atreven a perturbar la disciplina en el sagrado ejército del zar. Mirando a Bennigsen que adulaba incluso en este momento, Alexander sonrió amargamente. De repente extraño a Kutuzov. ¿Perdón? ¿Ese adulador? Así es. Es un adulador, pero habría establecido la disciplina del ejército con métodos apropiados en lugar de ejecuciones. Ignorando al desconcertado Bennigsen y a Bagration que estaba parado calladamente atrás, Alexander se alejó caminando. Su Majestad, el fuego está caliente. De cualquier manera, la realidad que enfrentaremos será aún más caliente. ¿Perdón? Alexander frunció el ceño y entrecerró los ojos. Yo me he aliado con Inglaterra. No, Su Majestad, eso es. Entonces, ¿con quién se aliará mi padre imperial acorralado? Originalmente en la historia real Alexander comete numerosos fracasos estratégicos. Sin embargo, como se puede ver en su decisión de que debe luchar contra Napoleón, en aspectos de gran escala el juicio de Alexander es correcto en muchos casos. Ahora, el juicio de Alexander es así. Francia y nosotros tendremos que luchar. El presentimiento del autoproclamado zar Alexander resonó en el vacío. Sobre las cenizas de Moscú, el símbolo ardiente del imperio. Capítulo 458. La República Ciudadana es un sistema contradictorio donde la monarquía es movida por ciudadanos iguales. Dicho al revés, significa que es un sistema donde no pueden existir nobles o señores. Mi posición en sí es una contradicción. Un hombre de uniforme azul que paseaba por Schönbrunn, el palacio de verano de Viena, abrió la boca. El dueño de este Schönbrunn había sido tradicionalmente la familia Habsburgo. Sin embargo, ahora que tanto el Sacro Imperio Romano como el Reino de Austria han sido disueltos, hay otra persona estacionada en Schönbrunn como propietario. Precisamente Moreau, uno de los únicos 9 mariscales del Imperio francés. De repente, un general que lo seguía al lado como escolta se rió hacia el hombre, Moreau. ¿Entonces no le gusta el ducado de Hohenlohe, su excelencia el mariscal Moreau? Hohenlohe, el lugar que fue el campo de batalla más glorioso para Moreau. También fue el único campo de batalla donde Moreau venció cuando el rey de Hungría Carlos aún era comandante de Austria. Por eso, siguiendo el método de Napoleón de crear títulos con lugares de victoria, el título de Moreau también se convirtió en duque de Hohenlohe. Moreau respondió con una sonrisa amarga.
comandante Bernadotte, si realmente no me hubiera gustado, habría rechazado el título desde el principio. ¿Quién podría rechazar un título? Mire al rey Eugene de España. Aunque lo llamaran abanderado de la revolución o tirador de Martaín, cuando le dieron el trono real, ¿no corrió inmediatamente? Eso no es sorprendente ya que su esposa es una princesa del antiguo reino real. Además, no es de eso de lo que quiero hablar. De repente Moreau entrecerró los ojos. Estoy hablando de que el sistema actual del imperio francés con el emperador en la cima es extremadamente inestable. Todos los ciudadanos son iguales. Esto está especificado en la Constitución del Imperio francés. Esto es un artículo que enfatiza el espíritu de la Gran Revolución, especialmente la igualdad, y que no se puede omitir en Francia que experimentó la revolución. Sin embargo, existen monarcas y nobles. El emperador está resolviendo esta contradicción de dos maneras. Una es la teoría de poder delegado por el pueblo que dice que el emperador es un gobernante elegido entre los ciudadanos y ha recibido poder delegado de los ciudadanos. La otra es la lógica de que los títulos incluyendo nobles y caballeros son cargos honorarios que no conllevan privilegios. Por eso actualmente las denominaciones de nobles y caballeros siguen los nombres de méritos militares en lugar de feudos. Además, aunque los títulos conllevan pensiones y honor como la Orden de la Legión de Honor, no tienen ni un solo derecho como privilegios de inmunidad. En resumen, sustituir el esplendor noble con oro en lugar de privilegios. Sin embargo, Moreau ve este sistema como extremadamente inestable. Bueno, aunque sea un sistema inestable, me gustaría recibir un título. Además, si recibo un título extranjero como Junot, ¿no es hereditario? Esa es precisamente la causa de la inestabilidad. En Francia no es hereditario, pero los títulos que soldados franceses reciben en otros países son hereditarios. Es contradictorio. De cualquier manera, todo eso estallará solo después de que muramos. Su Excelencia. Bernadotte, comandante supremo del Ducado de Varsovia, brilló los ojos. Además, si esta vez Rusia cae bajo los pies del emperador, podría continuar para siempre. El sistema de república ciudadana dominado por Bonaparte. Moreau sonrió amargamente. ¿Otra vez guerra? Hace 2 años, en 1807, el reino de Austria fue disuelto. Este lugar alrededor de Viena está dominado por Rudolf, hermano del ex-rey Franz, como ducado de Austria. Sin embargo, el poder real está prácticamente en manos del mariscal Moreau, comandante de las tropas estacionadas. También no sería exagerado decir que el poder de Moreau, que controla los antiguos territorios reales austríacos divididos, es mayor. Aquí Napoleón otorgó incluso el ducado a Moreau para apaciguar la facción Cuerpo del Rin que es minoría en el ejército. Por eso en Viena llaman así a Moreau. El gran señor Moreau de Austria. Moreau negó con la cabeza y dijo. De cualquier manera, parece que apoyas las tropas de apoyo rusas mencionadas esta vez. No, no son tropas de apoyo. Son tropas expedicionarias rusas. Su Excelencia. Dicen que el imperio ruso está librando guerra civil. Entonces deberíamos dejar que los zares peleen entre sí, ¿hay razón para que nuestro ejército francés participe? De repente Bernadotte se rió a carcajadas. Ja ja ja. Su Excelencia, ¿cómo escuchó mis palabras? ¿Soy solo yo quien quiere títulos, gloria, victoria? Todo el ejército del imperio francés lo desea. Esta es una guerra que quiere el ejército. En la historia original, Bernadotte se convierte en rey de Suecia alrededor de esta época. Por supuesto, en la situación donde Désirée fue tomada primero por Augereau, no hay trono que le corresponda de Bernadotte. Sin embargo, Bernadotte es alguien cuya ambición hierve tanto como aquellos que ya han tomado tronos reales. También conoce a innumerables soldados que tienen la misma ambición que él. Aquellos que sueñan con alcanzar las posiciones que han logrado Eugene, Massena, Augereau y Junot. Además, la persona más ambiciosa entre ellos es precisamente Su Majestad el Emperador. Moreau suspiró. Si es la tendencia de la época, yo tampoco puedo evitar seguirla. Entiendo. Expresaré apoyo a la consulta de opinión sobre esta guerra que viene del Estado Mayor General de París. Bernadotte hizo el saludo militar y sonrió triunfalmente. Si es posible, sería bueno que Su Excelencia el Mariscal también participe. Jeje. El ganador de esta gran expedición quedará en la historia del Imperio francés para siempre.
Por supuesto, Morea I señaló que todo eso se aplica solo si ganan la guerra. Gálata, en inglés llamado Cuerno de Oro, la costa es más hermosa cuando se tiñe del atardecer. Pero esta vista también es solo por 1 o 2 días. Ahora quiero ver las sucias aguas del Sencia. Angélique frunció el ceño ante las palabras sin sentido de su esposo que refunfuñaba al lado. Era un momento raro en que disfrutaba el paisaje lejos de los niños. ¿Por qué su esposo solo dice cosas sin leer el ambiente? Además, en este enorme yate no solo hay franceses. De repente, el gran almirante Hussein Pasha dijo tranquilamente. Es problemático, duque de Constantinopla. Si usted regresa a Francia, ¿quién logrará la modernización de nuestro imperio? Por favor, no llame ese extraño título, gran almirante. Además, originalmente la modernización del imperio debería hacerla el pueblo turco. ¿Por qué yo? Bueno, es un imperio que perdió territorio y tiene rebeliones frecuentes internamente. El método para superar la situación actual es solo uno como usted enseñó, modernización. Hussein Pasha brilló los ojos apoyándose en el yate. Para eso son esenciales fondos externos e inversión, y todo eso viene de Francia. Gracias a eso, en los últimos 10 años nuestro imperio se ha desarrollado más que cuando conquistaba países extranjeros. La llamada Expedición Oriental de Eugene fue en 1798. En ese momento Eugene reorganizó forzosamente Oriente. El Imperio Otomano, que tenía más de 500 años desde su fundación, perdió la independencia de la península balcánica, Siria se separó bajo el pretexto de protectorado, y Egipto se transformó completamente en territorio francés. Sin embargo, ahora después de 10 años, los territorios restantes del Imperio Otomano, Anatolia y los Balcanes occidentales, están realmente entrando en el camino de la prosperidad. La razón de esto es simple. Primero, Inglaterra, que en la historia original navegaba el Mediterráneo oriental como su propio mar y realizaba saqueo imperialista, desapareció del Mediterráneo. Segundo, Rusia, que realizaría el segundo mayor saqueo después de Inglaterra, bajo el largo dominio de Pavel, solo se preocupó por Persia. Finalmente, Francia, que también debería saquear centrándose en Siria, está tomando un enfoque completamente diferente. Está construyendo el canal de Suez, distribuyendo derechos de tránsito del canal también al Imperio Otomano que es país aliado, y además los comerciantes franceses están reinvirtiendo enormes fondos excedentes. Por supuesto, para los comerciantes franceses su propio beneficio es la prioridad. Sin embargo, el cartel Beauharnais de Eugene tiene los mayores derechos adquiridos, y el cartel Beauharnais está siguiendo estrictamente las directrices de Eugene. Pero Eugene, a diferencia de la gente del siglo XIX, conoce bien la importancia de la cooperación económica. También sabe que es más ventajoso hacer del Oriente bárbaro no simplemente objeto de explotación, sino socio económico subordinado. Por eso el Imperio Otomano se está convirtiendo en socio subordinado de Francia en el Mediterráneo como nunca antes, desarrollándose continuamente. Aunque después de todo, el socio subordinado estaría subordinado al socio superior. El problema es que Marmont tuvo que liderar y coordinar todo este proceso. Aunque su misión original era solo comandante de las tropas estacionadas en Estambul. Ay, no quiero. Mejor participaré en la expedición rusa. Angélique finalmente no pudo aguantar y gritó. Marmont. Recapacita. ¿Vas a dejar a los niños e ir al campo de batalla? No, Angélique. Yo también soy soldado. Estoy harto de hacer política y coordinar intereses así. Además, realmente extraño el Sencia. No eres ni siquiera de París, ¿qué tonterías dices? Solo contempla el Cuerno de Oro. Viendo a la pareja peleando, el gran almirante Hussein Pasha se rió a carcajadas. Se ve bien. Vamos, regresemos lentamente al Palacio Topkapi. Remen. El yate comenzó de nuevo a cruzar las hermosas aguas del Cuerno de Oro. Aún era un día pacífico, antes de que llegara la orden de convocatoria de Marmont al país. Se ve un barco subiendo por las aguas que fluyen tranquilamente. Splash, splash, splash. No es que sople viento fuerte particularmente. Los barcos de vapor apenas están en etapa de prueba en el nuevo continente y París. Lo que mueve el barco son definitivamente los remos que tiran desde adelante. Por eso, en comparación con el ancho del canal abierto, solo se movían barcos relativamente pequeños.
Aún así, los observadores que ven esa vista rebosan de alegría. Su Excelencia el Duque de El Cairo, es un éxito. La flota comercial enviada de Gujarat ha regresado sana y salva. El general gordo de 56 años con cabello ya canoso, Clever, estalló en vítores. Aunque suena como que comerciaron con Inglaterra, actualmente Gujarat en el noroeste de India aún no es territorio inglés. Centrados en el puerto Navanagar que después se llamará Jamnagar, los rajas hindúes que resisten a Inglaterra se mantienen firmes. En la historia original, cuando ocurre la guerra maratha, finalmente se arrodillan ante Inglaterra. Sin embargo, ahora Inglaterra aún no ha logrado controlar toda India. Aprovechando precisamente esta brecha, el gobierno general francés de Egipto envió flotas marítimas a India a través del canal de Suez. Viendo la flota que regresó de nuevo, el duque de El Cairo se acarició el bigote. En efecto, con este éxito el canal de Suez también se ha establecido completamente. Así es. Nuestro gobierno general de Egipto ya no necesita traer dinero del país. Hemos agarrado la oportunidad de convertirnos en el núcleo del imperio francés. Jaja. Ahora se ha acostumbrado a la palabra imperio también. Vicegobernador. Ante la broma del duque de El Cairo, el vicegobernador Clever chasqueó la lengua. Ya han pasado 10 años. Ahora hay que aceptar la realidad. Su excelencia Augereau. En cierto sentido, el lugar donde se reunieron republicanos aún más obstinados que Moreau o el cuerpo del Rin es precisamente Egipto. El vicegobernador Clever incluso estableció masonería en Egipto y creó una escuela que enseña el espíritu republicano. Sin embargo, han pasado casi 10 años desde que nació el imperio. Es tiempo suficiente para que los franceses que permanecieron en Egipto, alejados del país, acepten el imperio. De repente, el duque de El Cairo, Augereau, miró el canal y dobló una carta. Es muchacho Eugene dijo 5 años, pero han pasado más de 10. ¿Será hora de que yo también regrese al imperio? El líder de los mariscales señores de ultramar franceses. Gobernador de Egipto y dominador del Gran Canal. Augereau, el primero entre los ex mariscales, fue el día que recibió órdenes del país. Para su excelencia el duque de El Cairo personalmente. Se requiere opinión sobre intervención en guerra civil rusa. Estado Mayor General del Imperio Francés. Precisamente, eran órdenes que contenían opinión sobre la gran expedición rusa. 1809, todo el imperio francés comenzó a hervir hacia Rusia. Capítulo 459. Realmente situaciones de extrema tensión llegan una tras otra hacia Fontainebleau. Noticias urgentes. Dicen que el zar perdió Moscú. Por supuesto, las noticias urgentes traídas por Louis Charles, el hombre que se convirtió en ayudante del emperador y cuñado, llegaron un paso tarde. Originalmente las noticias que Francia recopila del este vienen de 3 fuentes principales. Una es Varsovia, que se puede llamar el frente más oriental, otras son las noticias que vienen desde San Petersburgo a través de Dinamarca, y la información de agentes de la RT dispersos por toda la región oriental. Las noticias urgentes que trajo Louis Charles no eran de ninguna de esas, sino noticias urgentes que volaron desde la dirección de Suiza. Así que ya llegaron un paso tarde respecto a la información que Napoleón ya había obtenido. Napoleón levantó las cejas y dirigió de nuevo la mirada. El jefe de Estado Mayor Berthier, que había estado reportando sobre la preparación de los cuerpos desde hace rato, estaba parado esperando. Según las noticias que llegaron hace rato, dijeron que Moscú se quemó. Correcto. Dicen que el zar quemó Moscú. Sorprendente. Aunque era el lugar de origen del imperio una vez, ¿no? Aunque la capital actual sea San Petersburgo. Berthier respondió inexpresivamente. Ahora prácticamente no hay manera de que el zar detenga al usurpador Alexander. No tiene más opción que librar guerra defensiva en San Petersburgo. Usurpador, es el apodo despectivo para Alexander, quien una vez fue príncipe heredero. Esto no es simplemente como lo llaman en Francia, sino las palabras que grita el zar Pavel. Danton también ha estado escribiendo y enviando cartas a París diariamente. A veces parece que Inglaterra las intercepta, al punto de que las noticias urgentes de Danton aparecen en periódicos ingleses. Napoleón echó un vistazo al Morning Post que había recibido a través de espías y asintió. Bien, viejo ganso. Si el zar libra guerra defensiva, ¿cuánto tiempo tomará? Hay 2 casos previos.
Uno es la batalla de Narva que ocurrió cuando Pedro I atacó los alrededores antes de construir San Petersburgo. Tomó aproximadamente 4 meses. ¿El otro? Bertir respondió aún inexpresivamente. La campaña donde el rey de Suecia, Carlos XII, atacó Narva, cerca de San Petersburgo. La batalla terminó en un mes, pero el asedio en sí duró más de un año. Incluso en el siglo XVII, el hegemón del norte era Suecia. Pedro el Grande fue quien derrotó a Suecia y arrebató la hegemonía del norte. En ese momento Pedro el Grande libró una lucha de vida o muerte con el rey de Suecia Carlos XII, y la batalla de Narva es un ejemplo representativo. Aunque no fue una batalla alrededor de San Petersburgo, es un ejemplo que muestra que esa área es un lugar bastante difícil de atacar. Sin embargo, Napoleón ladeó la cabeza y chasqueó la lengua. No creo que Pavel sea una figura similar a Carlos XII o Pedro el Grande. ¿No lo está subestimando demasiado? Vamos, ganso. Más bien lo evalué con precisión. Pavel no es tonto, pero definitivamente no se puede decir que sea un general competente. Primero, le falta demasiada paciencia. En realidad, compararlo con Pedro el Grande es algo injusto. Sin embargo, Napoleón tenía que evaluar fríamente la capacidad militar de Pavel. Porque al menos debe resistir hasta que Napoleón avance. Al contrario, si resiste solo un año, la expedición rusa tiene alta posibilidad de éxito. Napoleón, que había estado calculando profundamente el asedio entre Pavel y Alexander, preguntó de nuevo. Entonces, ¿cuál fue el juicio de los ex mariscales? Berthier respondió de nuevo inexpresivamente y mecánicamente. Todos están a favor de la guerra. Su Majestad. Oh, ¿también Moreau y Augereau? ¿No los amenazaste? Más bien el mariscal Augereau respondió que participaría si fuera necesario. Parece que se cansó de hacer de rey de Egipto. Ante las palabras de Berthier que bromeaba con cara inexpresiva, Napoleón se echó a reír. Pujaja. Ahora hasta bromas, viejo ganso. Ciertamente no presté suficiente atención a Augereau. Pensándolo bien, es prácticamente familia nuestra. No lo dice porque Augereau sea el padrino de Eugene. Lo dice porque la esposa de Augereau es Desirée Clary. Desirée Clary nunca tuvo romance con Napoleón a diferencia de la historia original. Pero el hecho de que la hermana de Desirée, que ahora se convirtió en reina de Suecia, sea la esposa de Joseph, no cambia. Así que Augereau también es pariente político de Bonaparte en sentido amplio. Sin embargo, como también es otro líder de los republicanos militares, inevitablemente ha tenido que permanecer en el extranjero. Ahora que el poder de Napoleón se ha consolidado, es momento de que regrese al país gradualmente. Napoleón, que pensaba brevemente en el próximo puesto de Augereau, tomó otros documentos. Entonces, ¿está completo el plan de reclutamiento de tropas? La movilización no es problema. Los 200.000 franceses movilizados durante la Tercera Guerra de Coalición contra Francia, más los 130.000 que los príncipes del Rin deben contribuir obligatoriamente, y 100.000 más sumando las tropas estacionadas en el este. ¿El ejército del Ducado de Varsovia? En ese momento, el hombre que había estado prestando atención al lado, Poniatowski, gritó. Todos los polacos saldrán gustosamente si nos hacen una sola promesa. 90.000 de élite están esperando, Su Majestad. En la historia original, los polacos también participan con 95,000 hombres con el objetivo de independencia. Pero ahora las condiciones son mejores que en la historia original, así que no hay razón para no participar. Napoleón, que había tenido una sonrisa extraña por un momento, ladeó la cabeza. Bien. General Superior Poniatowski. Actualmente puse al duque de Sajonia, no a usted, como gran duque de Varsovia. No importa. Si los antiguos territorios polacos se pueden unificar y volver a independizarse. Sin embargo, nuestro imperio francés se basa en la República Ciudadana, y también recomendamos el mismo sistema a nuestras alianzas. De repente Napoleón lanzó un cebo a Poniatowski. Cuando termine esta guerra, usted será el primer ministro del Reino Independiente de Polonia. Poniatowski. Sin embargo, Poniatowski negó con la cabeza y respondió vigorosamente. No me importa si no soy primer ministro. ¡Viva Napoleón! Ahora regresaré y organizaré el cuerpo polaco. Bien.
Aunque se prepararán también en el país, la alianza del Rin e Italia, por favor complete los suministros tanto como sea posible. Por supuesto, Su Majestad. Viendo a Poniatowski salir después de saludar, Napoleón preguntó a Berthier. Está lleno de entusiasmo. ¿Ese amigo es amigo del rey de Grecia Constantinos Ypsilantis? Sí, correcto. En realidad, también es amigo del general Zhukovsky. ¿Zhukovsky ya es general? El tiempo pasa rápido. Ah, dile también a Grecia, Serbia y Croacia que envíen ejércitos. Berthier recibió y escribió las instrucciones de Napoleón y levantó las cejas. Grecia, Serbia y Croacia están independizadas 20 años antes que en la historia original. Podría decirse que es por la reorganización de la península balcánica de Eugene durante la expedición oriental. Como se independizaron con ayuda francesa, también eran prácticamente países aliados de Francia. Pero su poder militar, como países recién nacidos, es difícil de considerar sobresaliente. ¿Esos amigos serán útiles? Se pueden usar como tropas de suministros. ¿Quién es el comandante de suministros? El general Guillaume Mathieu Dumas. Es ciertamente el hombre adecuado que puede crear suministros desde el Rin hasta el Danubio, de nuevo hasta el Vístula, e incluso hasta el río Moscú. Es el hombre que también se encarga de suministros durante la expedición rusa en la historia original. Por supuesto, visto en retrospectiva fracasó, pero fue un soldado que hizo preparativos exhaustivos en la etapa de preparación. Solo que el severo frío ruso era naturaleza que los franceses nunca habían experimentado. Napoleón recordó el rostro de Mathieu Dumas y sonrió satisfecho. Bien. También se completó el puente pontón que hizo Chasseloup. Llama de Bacler d'Albe. Tengo que completar el mapa topográfico del este. De nuevo, viendo Rusia en el globo terráqueo, Napoleón sonrió. Con esta guerra, quedaré en la historia. Por supuesto, Napoleón no pensó que no necesariamente solo ganando se queda en la historia. Por eso Eugene, que conoce la historia original de la gran expedición, tiene sentimientos complejos. Los carros de suministro serán un total de 20 batallones, aproximadamente 7.800 carros que se prepararán. Es altamente probable que se pongan depósitos de suministros en el Ducado de Varsovia y en Prusia. El oficial de operaciones del Estado Mayor General, Clausewitz, tartamudeó mientras recitaba el plan de suministros. Este lugar es una de las oficinas del cuartel de la guardia del Palacio de Fontainebleau. Originalmente es un lugar que los oficiales de la guardia usaban como sala de recreación, pero de repente se convirtió en un lugar donde se congregan mariscales cuando la situación rusa cambió rápidamente. Como los generales de más alto rango están observando, Clausewitz también parece más nervioso. De repente Augereau miró a Jomini que estaba parado al lado de Clausewitz. No es poco. Prusia es hostil. Estrictamente hablando, es nuestro país aliado. Ah, pero Varsovia será el punto central de suministros. Se prepararán cañones pesados 100, cañones ligeros 530, nuevos cañones tipo de Warnais 200 y cañones antiguos, un total de 1100 cañones. Solo tener cañones no significa que se puedan disparar. ¿Qué hay de las balas de cañón y la pólvora? Jomini, que actualmente está bajo el rey de España pero originalmente pertenece al Estado Mayor General, sonrió maliciosamente. Se transportará desde Egipto. 1.000.000 de cartuchos, 100 toneladas de pólvora. Por supuesto, también se contribuirá desde Francia, Polonia, Prusia e Italia. Tanto Lannes, como Massena que vino corriendo desde España, como Augereau que regresó de la frontera suiza, tienen caras desagradables. Primero, es un plan de suministros demasiado a gran escala. En realidad, el Imperio francés ha operado un gran ejército cercano al millón desde las guerras revolucionarias. Sin embargo, esta guerra es realmente una expedición de ultra larga distancia. Además, que el objetivo sea poco claro se siente como obstáculo para los mariscales. ¿Cuál es el propósito final de esta guerra? ¿La conquista de Rusia? De repente, la figura más alta del Estado Mayor General, el mariscal Berthier, dirigió la mirada. ¿No tiene nada que decir, Su Majestad el Rey de España? Eugene miró el reporte con cara pesada y respondió. El este tiene pocas carreteras pavimentadas como las regiones francesas o alemanas. Eso se resolverá con carros pequeños y carros de bueyes. Para cuando se intensifique la marcha, llegará la temporada de lluvias. ¿Podrán manejarlo?
las epidemias. En realidad, incluso en la historia original durante la expedición rusa, el Estado Mayor General francés no era tonto. Comida, municiones, pólvora, armas, suministros, ingenieros, medicina. Hicieron planes diarios de cómo movilizar todos los artículos y recursos. Solo que como era un plan hecho solo a través de distancias y horarios en el mapa, no pudo resistir lluvia repentina, ola de frío y epidemias. Sin embargo, Berthier respondió con expresión inquebrantable. Necesitaremos botas militares más resistentes. Pediremos a la armería poli. Para medicina, llamaremos a la unidad de enfermería de la Orden de Caballeros de Socorro y al cirujano general del Imperio la Rey. Berthier es, como en la historia original, alguien que ejecuta fielmente los objetivos que Napoleón decide. Así que presenta métodos eficientes para lograr esos objetivos con precisión. Pero no es un hombre que pueda manejar situaciones imprevistas con reflejos rápidos. Además, los tres mariscales al lado de Eugene, Massena, Lannes y Augereau, tampoco han experimentado una gran expedición de este nivel. Eugene suspiró en lugar de enumerar más dificultades de esta expedición. Entiendo. Entonces, pensaré en el problema más importante. ¿Problema importante? ¿Cuál, Su Majestad? La ruta de avance. De repente, Eugene señaló el mapa que tenía Berthier y dijo. Si avanzan según el plan actual, se verán envueltos en el Rasputitsa de otoño y todos caerán en el barro. Pero Berthier abrió mucho los ojos. ¿Qué es eso exactamente? Incluso todos los otros tres mariscales también. Es natural decir que en esta época los franceses no van de viaje turístico a Europa Oriental. Oh, ganso. ¿Viniste? Napoleón, que estaba siendo atendido muy relajadamente por su primer ayudante, cuñado y duque de Parma Louis Charles, agitó la mano. Sin embargo, Berthier no estaba relajado. Porque había surgido un problema completamente imprevisto. Su Majestad, tengo algo que decirle. Sobre mi discurso. ¿No está bien? Pronto se proclamará al Parlamento y a toda Francia. No es eso, es el problema de la ruta de avance. Berthier susurró urgentemente al oído de Napoleón. Si avanzamos hacia Polonia, existe el riesgo de quedar atrapados en barro. Su Majestad. Napoleón se detuvo en el camino al podio. Pero Berthier supo que no había vacilación en la expresión de Napoleón. De repente Napoleón también respondió en voz baja. Si es ese problema, es lo mismo donde vayamos. Ya sea al norte o al sur. ¿Perdón? ¿Lo sabía? ¿Por qué crees que de repente estoy favoreciendo a los de origen polaco? Especialmente Poniatowski realmente hizo un largo discurso antes de irse. Sin embargo, Napoleón tiene una respuesta muy cómoda. Eso, se lo dejaré a Eugene y Poniatowski. Lo importante es a partir de ahora. Vamos. La lógica de que quien plantea el problema debe resolverlo. Además, ahora Napoleón no tiene tiempo para preocuparse por el Rasputitsa. Al subir al podio, las cortinas se corrieron como mostrando el escenario. ¡Wosh! El emperador Napoleón miró hacia abajo a los reunidos bajo el podio. Amigos del Rin, soldados de Francia, y ciudadanos del Imperio y países aliados. He escuchado noticias sorprendentes y espantosas del este. Dicen que el zar Pavel fue traicionado por el príncipe heredero. Príncipes del Rin, altos generales franceses, diputados que representan a ciudadanos del imperio y embajadores que representan países aliados. Cientos de personalidades se sorprendieron de nuevo ante las noticias urgentes que finalmente recibían. Napoleón ya había declarado que marcharía a Rusia para la expedición a India. Sin embargo, eso era apoyo a expedición de ultralarga distancia, no atacar Rusia misma. Pero en el momento en que el zar fue traicionado por el zarevich, el propósito del ejército expedicionario cambió. Por eso, proclamaré guerra justa para deponer al usurpador Alexander. Espero que todos participen. Abril de 1809. Finalmente se proclamó la verdadera gran expedición rusa. Capítulo 460. Primero, para comenzar una guerra se necesita la decisión del emperador. Pero no se puede comenzar solo con eso. Se necesita el consentimiento del ejército, el parlamento y el pueblo. Especialmente en el imperio francés que es una república ciudadana. Además, el emperador no puede hacer todo esto solo.
Por eso, ya sea monarquía absoluta o república ciudadana, los representantes del emperador suelen moverse. Normalmente los confidentes del emperador, figuras poderosas, o primeros ministros se encargan de este tipo de trabajo. Sin embargo, el imperio francés no tiene confidentes como Godoy de España, ni un primer ministro con poder real como Pitt de Inglaterra. Es extraño que Talleyrand, cuyo cargo real es ministro de Relaciones Exteriores, se esté moviendo. Afortunadamente no necesitamos obtener el consentimiento de los países aliados y la Confederación del Rin, que es prácticamente país vasallo. Ministro de Estado Maret, en realidad es solo nominalmente así. En realidad hubo muchas negociaciones bajo cuerda para obtener consentimiento. Ha trabajado duro, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces, el siguiente paso es también persuadir al Parlamento. El ejército ya tiene el apoyo de todos los mariscales. Hugues Bernard Maret, en principio es presidente del gabinete con cargo justo debajo del gran canciller Cambacérès. Sin embargo, en realidad tiene menos autoridad que el ministro de Finanzas Moyen, que tiene las finanzas en una mano, o el ministro del Interior Chaptal, que es desarrollador de todo el territorio nacional. Por eso, incluso ahora está escuchando las recomendaciones de Talleyrand como instrucciones mientras se apoya en su bastón. Bueno, no sé si el Parlamento se dejará persuadir. Especialmente Desmoulins, la figura poderosa de la Cámara Baja, se llevó muy mal con el emperador. De repente Talleyrand sonrió amargamente. En realidad, que no solo esté Desmoulins en la Cámara Baja también es problema. Primero, en lugar del expresidente de la Cámara Baja Desmoulins, que se retiró de su cargo, el nuevo presidente fue elegido Pierre-Simon de Laplace. Sin embargo, Laplace, como en la historia original posterior, actualmente tampoco es competente como político, aunque sea competente como matemático. Por eso otras figuras poderosas de la Cámara Baja, especialmente Sieyès y Babeuf, están actuando. ¿En esta situación realmente se realizará la expedición? Talleyrand no podía estar seguro. Especialmente porque Babeuf también es famoso como antibellicista. Clank. De repente Fouché entró con cara excitada. ¿Qué pasa, ministro Fouché? Noticias urgentes. Monsieur Talleyrand. Llegó información de que Babeuf contactó con la Oficina de Asuntos Exteriores inglesa. ¿Oficina de Asuntos Exteriores? ¿Te refieres al Departamento de Información inglés? HMM. Ante la actitud de Talleyrand acariciándose ligeramente la barbilla, Fouché preguntó sorprendido. ¿No es una emergencia? Una de las figuras clave de la oposición de la Cámara Baja está en connivencia con el país enemigo. ¿Qué dices? Si es Monsieur Wickham, yo también lo veo a veces. ¿Perdón? Espera, eso es parte de la diplomacia. Maret también asintió con cara desconcertada. Correcto. ¿No es esto un asunto que se debe arrestar por cargos de traición? Sin embargo, Talleyrand cerró los ojos silenciosamente y se sumió en pensamientos. De cualquier manera, que Babeuf sea opositor del imperio es algo que nadie en París desconoce. Solo por eso ya era alguien que originalmente debería ser exiliado, pero hasta ahora Napoleón lo ha dejado. Por decirlo, era una especie de ejemplo que mostraba tolerancia. Pero si lo arrestan o encarcelan solo por el hecho de haber contactado con la agencia de información inglesa, no se vería bien. Además, Talleyrand tuvo de alguna manera un pensamiento extraño. El primer ministro inglés cambió, pero la política exterior parece no haber cambiado. En un momento Talleyrand abrió los ojos. Inglaterra indujo esta guerra. ¿Perdón? ¿De repente qué significa eso? ¿De repente Inglaterra induce guerra? No me diga que se refiere a la expedición rusa. Correcto, Fouché. Ya sea que se movieron los masones o que Pitt movió las manos, quien indujo la guerra fue Inglaterra. Por supuesto, desde la perspectiva de Fouché y Maret que están escuchando, es algo absurdo. Desde el principio, la expedición rusa comenzó con la decisión enloquecida del zar Pavel. El príncipe heredero cometió traición diciendo que detendría la locura de la expedición a India. La proclamación de expedición de Napoleón surgió para usar este problema para la hegemonía francesa. Para ministros del gabinete imperial, esto es sentido común. Pero de repente teoría de conspiración inglesa, ¿no es demasiado? Sin embargo, Talleyrand mencionó algo aún más sorprendente. Nosotros también deberíamos usar esto más bien.
Gracias a Inglaterra, obtener consentimiento para la expedición rusa podría ser más fácil. ¿Perdón? No, ministro de Relaciones Exteriores. Por supuesto, es difícil creer que sea culpa de Inglaterra, pero si es conspiración, ¿no deberíamos investigar primero las intenciones de Inglaterra? ¿Detener la expedición rusa? Algo que Su Majestad el Emperador proclamó ante príncipes, mariscales, diputados y embajadores. De repente Talleyrand miró fijamente a Fouché y torció la comisura de la boca. Esta expedición no se puede detener. Entonces tenemos que permitir que se haga la gran expedición como quieren el emperador, Inglaterra e incluso el zar ruso. La guerra no se puede detener. Entonces obtiene consentimiento parlamentario mucho más fácilmente usando incluso a Inglaterra. Esta es la manera en que Talleyrand resuelve los asuntos. Cuando Fouché iba a asentir aunque frunciendo el ceño, Maret preguntó con cara complicada. Ministro de Relaciones Exteriores, ¿pero esta guerra no tiene grandes riesgos? Viendo que Inglaterra la provocó, aún más. Su Majestad el Emperador ha ganado en todas las guerras. El rey Eugene de España también participará, y los 7 mariscales de la inversión también lo acompañarán. Además, ¿hasta ahora Inglaterra ha provocado alguna guerra? Aunque sea así, si se derrota. En ese momento Talleyrand respondió con actitud tranquila. Si se derrota en la gran expedición, ¿por qué preocuparse por lo que pase entonces? Todo se acabará. Precisamente el sistema napoleónico colapsaría. Tanto Fouché como Maret se quedaron helados. Por supuesto, ambos siguieron el poder y llegaron hasta aquí cambiando posiciones políticas. De cualquier manera, todos los que están aquí fueron una vez revolucionarios, ya sean jacobinos o girondinos. Aún así, no se acostumbran a Talleyrand hablando de la ruina del monarca como si fuera natural. Realmente si acaso sucediera eso, ¿qué deberíamos hacer? Cuando Maret preguntó sin darse cuenta, Talleyrand salió apoyándose en su bastón. Pues, recibir nuevo poder y eso es todo. Por Francia. De cualquier manera, a lo que Talleyrand es leal es a Francia, no al emperador. Incluso para quienes no conocen la guerra, esta expedición parece demasiado temeraria. Marie, ¿realmente Napoleón debe partir en campaña personal? Entonces, ¿Eugene también va? La emperatriz Josefina corrió a agarrar a Marie tan pronto como la vio y preguntó. Marie se desconcertó ligeramente y tomó las manos de Josefina. Últimamente, quizás porque su hija se fue al nuevo continente, Josefina también parece tener preocupaciones profundas. Su Majestad la Emperatriz, parece que ya se hizo la proclamación. No se preocupe demasiado. Hasta ahora tanto Su Majestad el Emperador como Eugene siempre estuvieron a salvo en el campo de batalla, ¿no? Que estuvieran a salvo hasta ahora no significa que estarán a salvo en el futuro. Por Dios, Rusia. ¿No es esa una tierra de hielo? ¿Qué hay que ganar allí para llevar a cientos de miles? La lógica de Su Majestad es que si no lleva cientos de miles esta vez, millones de franceses morirán. Marie expresó una lógica que de alguna manera no la convencía ni a ella misma. Si no se suprime a Rusia en esta oportunidad, los Iván rusos vendrán a atacar Francia y matarán en el futuro. En realidad, si Eugene hubiera estado allí, podría haberse sorprendido un poco. Por supuesto, no es algo que realmente ocurrió en la historia original. Sin embargo, Rusia finalmente se convierte en una fuerza que amenaza a Europa occidental centrada en Inglaterra y Francia. Aunque en realidad las guerras mundiales las causó la Alemania unificada. Pero ahora Napoleón ha dividido completamente a Alemania. Dicho al revés, solo hay 2 fuerzas que pueden amenazar la hegemonía francesa. Inglaterra y Rusia, las grandes potencias del mar y la tierra. Pero no se puede conquistar Inglaterra inmediatamente. Porque la marina francesa, incluso sumando Nueva Francia del nuevo continente y toda la flota española, es más débil que Inglaterra. Si Napoleón intentara un desembarco en Inglaterra, como en Trafalgar en la historia original, finalmente sería derrotado. Por eso la gran estrategia de Napoleón es someter primero a Rusia. No tiene sentido. ¿Cuándo nos han atacado los rusos? Es una tontería. Por supuesto, desde la perspectiva de la emperatriz Josefina, o cualquier francés con sentido común, piensa que es una tontería. Quizás si fuera a pelear contra Inglaterra. Además, si fuera así, ¿no es que Napoleón no necesita ni puede salir al campo de batalla? Marie suspiró. No se puede evitar.
Su Majestad el Emperador ya decidió, ¿no? ¿No puedes persuadir a Eugene? Napoleón no me escucha. Yo también le dije que no fuera. Pero... De repente Marie miró resentidamente hacia el despacho del centro del palacio de Fontainebleau y susurró. Esto es problema de si Su Majestad el Emperador puede mantener su trono. Algo en lo que no puede ceder en absoluto. Por eso el emperador no puede renunciar a la guerra. A menos que trate de renunciar al trono. A la vida. El emperador preguntó sonriendo con cara satisfecha. Eugene, ¿qué tal? ¿Crees que se puede pasar? Eugene parpadeó. Ahora, los asuntos que se deben aprobar no son uno o dos. Sin embargo, si es la aprobación de la resolución de guerra, Talleyrand debe estar preparándola. ¿Acaso Desmoulins causó algún problema? Después de elegir palabras brevemente, Eugene decidió responder simplemente. Si es la cámara baja, naturalmente pasará. No, lo que pregunto es el camino hacia Rusia. Si es ese problema, ¿no se está preparando Berthier exhaustivamente? La ruta de marcha rusa es responsabilidad del Estado Mayor General. Además, en realidad Eugene es estrictamente hablando un rey extranjero, ¿no? Pero Napoleón parece haber decidido depender de la cabeza de Eugene en esta gran expedición. Napoleón se rió y preguntó a Eugene. No bromes. Lucien dice que en Nueva Francia están haciendo algo llamado ferrocarril. ¿Acaso es eso? Eugene abrió mucho los ojos. Es cierto que Eugene implementó planes experimentales difíciles de realizar en el continente viejo en Nueva Francia. Uno de ellos es la introducción integral de máquinas de vapor. En realidad, en Europa no hay tanto terreno vacío, por lo que había muchas dificultades para hacer experimentos a gran escala. Sin embargo, aún es tecnología lejana a la aplicación práctica, pero parece que Lucien se impresionó y lo transmitió al pasar en su viaje de regreso. El tío Lucien dijo cosas innecesarias antes de irse. ¿Por qué? Parecía muy útil. Moverse solo poniendo carbón. ¿No significa que se pueden transportar personas y materiales con máquinas? Eso es algo que se puede usar cuando Su Majestad gobierne Europa durante los próximos 10 años. Ahora es imposible. Eugene negó con la cabeza y dijo. Aunque pienso movilizar automóviles de vapor a gran escala, eso se usará en combate. No es lo suficientemente eficiente para usar en suministros. Ya había usado tácticas de automóviles de vapor una vez durante la expedición egipcia. Por supuesto, Eugene tampoco sabe si funcionará adecuadamente en la fría Rusia. Observando a Eugene que no proporcionó una respuesta específica, Napoleón se encogió de hombros. Si Eugene no puede dar respuesta, simplemente implementará el plan de marcha existente del Estado Mayor General. Bien. Entonces informa tan pronto como prepares el plan. Hay algo que quiero preguntar. Su Majestad. ¿Qué? Eugene mantuvo silencio brevemente y luego dijo a Napoleón. Si es solo expedición, no necesita necesariamente hacer campaña personal. ¿Debe ir específicamente usted mismo? La gran expedición rusa tiene grandes riesgos incluso sin mencionar la historia original. Sin embargo, si Napoleón no hace campaña personal directamente, los riesgos que debe asumir después de la derrota se reducen a la mitad. De cualquier manera, incluso en la historia original, en la tragedia que ocurrió durante la expedición, fue más difícil lidiar con ella porque Napoleón no estaba en el país. Napoleón respondió firmemente. No, debo ir personalmente. ¿Cuál es la razón? Tú también debes sospecharlo, Eugene. De repente Napoleón miró el globo terráqueo y levantó el bastón de mariscal para señalar. Cuando dirija personalmente y gane en esta gran guerra, finalmente me convertiré en el único emperador. Allí está Rusia, gobernada por otro emperador, el zar. Cuando termine esta guerra, solo quedará un emperador. Sin importar quién gane. Fin del capítulo 460.